Bienvenidos amigos a este canal llamado Curiosus Planeta, en su sección de podcast sobre datos históricos. En este primer episodio estaremos hablando sobre la conquista de Tenochtitlan. Mi nombre es Germán Moore, aficionado de la historia. Espero que les guste. Comenzamos. No cabe duda que muchos consideran que la conquista de Tenochtitlan fue el freno al desarrollo de una gran civilización. Y que si no hubiera sido por los españoles, por su intervención, por su conquista opresiva, posiblemente el Imperio Mexica, ahorita en este tiempo, sería una potencia mundial. Es una idea un tanto infantil, pero hay muchas personas que así lo creen. Pero más que una conquista, podemos hablar de una liberación, y hay datos muy específicos que así nos lo hacen ver. Para hablar sobre estos datos, primero hay que remontarnos a cómo fue posible que un pueblo, una tribu débil, llegara a formar lo que encontraron los españoles al llegar al Valle de México. Bueno, la tribu que formó el gran imperio mexica era la tribu de los aztecas, llamada de esta forma porque su origen oscuro era un lugar llamado Aztlán, que significaba tierra de garzas o tierra rodeada por agua. Estos aztecas llegan a lo que ahora es el Valle de México y en 1325 fundan una ciudad llamada Tenochtitlan. Supuestamente su dios Huitzilopochtli les había dado las indicaciones de dónde debían fundar esa ciudad, por medio de un símbolo, una serpiente devorada por un águila, esta parada sobre un nopal. Pues estos aztecas en el Valle de México encuentran esa señal y ahí fundan en 1325 la Tenochtitlan, que 75 años después logran convertirla en la Gran Tenochtitlan. ¿Cómo es que un pueblo llegado como una tribu débil logra fundar una gran ciudad? Sin duda, fue porque este pueblo contaba con características muy distintas a todos los pueblos aborígenes de su tiempo. Esto es, que contaban con un temple guerrero, que contaban con una psicología diplomática muy superior a los pueblos circundantes. Sobre todo, que contaban con la idea de no conformarse simplemente con el agua y con la tierra que les daba sustento, sino que fueron más allá, incursionaron más allá de sus fronteras y ambicionaron más de lo que tenían. Estas cualidades como pueblo le dieron la capacidad de poder dominar a tribus mucho más numerosas que ellos, y le dieron la capacidad de desarrollarse en tiempo y espacio. La Gran Tenochtitlan se convierte en la simiente del Imperio Mexica. Se convierte en el centro religioso, político y militar. Se dice que contaba con más de 12,000 casas, en donde ya se practicaban ideas administrativas y económicas. También se practicaba una política de expansión y poderío. Surgen también ideas sobre ciencias exactas y prueba de ello es el calendario, un calendario que hasta el día de hoy es considerado casi perfecto y nos sigue impresionando. Sin embargo, aún con todas estas cualidades como pueblo, aún con todo este desarrollo que ellos logran en muy poco tiempo, no podemos considerar a la cultura azteca, a la cultura del Imperio Mexica, como una cultura que por sí sola y sin la intervención de los españoles hubiera podido salvar los grandes siglos de retraso en relación a Europa. Prueba de ello es que a finales del siglo XV los pobladores de Anáhuac no conocían ni la rueda, ni el torno del alfarero, ni las herramientas de hierro, ni siquiera conocían el vidrio. Incluso usaban jeroglíficos en lugar de alfabeto y la transmisión de conocimiento era muy primitiva. También su lenguaje mismo carecía de muchos términos para expresar ideas abstractas. Además, había la diferencia de por lo menos 120 idiomas o dialectos que demoraba o frustraba los aislados esfuerzos de evolución. Otro gran retraso que tenía
el imperio azteca y todos los pueblos de la náhuatl era que no contaban con bestias de carga y no contaban con ganado vacuno, ni porcino, ni lanar, y hacía que la vida agrícola fuera miserable y dura. Su alimentación se basaba principalmente en el maíz y el frijol, y requerían de grandes esfuerzos para poder conseguirlos. No conocían la propiedad privada y la agricultura estaba en manos de caciques y señores. Todo lo confiaban a los dioses a quienes ofrecían sacrificios de sangre. Y esa fue una de las características que tenía el imperio azteca, una de las herramientas principales que utilizaba para dominar a todos los pueblos circundantes del Valle de México. Así es como lograron controlar a muchas tribus mucho más numerosas que ellos. Numerosos templos eran escenarios de festines de sangre. Es un hecho que los dioses de los aztecas eran devoradores de víctimas humanas, las cuales se ofrecían como tributo en los templos de Tlaxcala, Cholula y Huetzotzingo. Se dice que en 1487, 5 años antes del descubrimiento de América, el Gran Teocalli, que significa recinto sagrado o recinto divino, y uno de los más famosos era el que estaba adentro de la ciudad de Tenochtitlan, en el Templo Mayor, fue consagrado con sangre bajo el gobernante Ahuitzotl. Durante 4 días se derramó infructuosamente la sangre de 80,000 víctimas humanas para el dios Huitzilopochtli. Infructuosamente porque todos sabemos que al final el imperio cayó. También sus costumbres eran un tanto primitivas, pues no contaban con ideas de derechos personales y no conocían el concepto de patria. Solo se hallaban sujetos a una sumisión fatalista e indolente. Las mujeres eran un bien mueble, y la exagerada sumisión del soberano era expresada con 3 genuflexiones acompañadas con las palabras Señor, Señor mío, mi gran Señor. Se dice que nadie era digno de ver a la cara, al rostro del Güey Tlatoani, del gran Tlatoani. Así que todos tenían que agachar la cabeza si pasaba cerca el soberano. Los pueblos dominados eran obligados a pagar tributos y a dar esclavos. El imperio azteca, la cultura del imperio azteca, nunca promovió la idea de ciudadanía, y la falta de una idea común y elevada que justificara la dureza de unos y el sacrificio de otros propició que la llegada de los españoles fuera vista por el pueblo más como una salvación que como una perdición. ¿Qué pasó cuando llegó Hernán Cortés? Hernán Cortés llega a lo que ahora es San Juan de Ulúa el 21 de abril de 1519, proveniente de lo que hoy es Cuba. Hernán Cortés venía con una fuerza de 400 soldados, 199 marinos, 16 caballos y yeguas, 3 escopetas, 10 cañones y 4 falconetes o cañones de corto calibre. Hernán Cortés trabó combate con los tlaxcaltecas y otomíes. Los tlaxcaltecas habían enviado a los otomíes para probar las fuerzas de Hernán Cortés. Gracias a la capacidad combativa que mostraron las fuerzas de Cortés y sobre todo a la astucia diplomática que mostró Cortés, llegaron a consolidar una alianza. Esto se logró porque Cortés supo alentar la idea de independizarse de los aztecas y sobre todo fomentó la idea de poder detener los sacrificios humanos. De esta manera, todas las fuerzas que coincidieron con estas cosas decidieron unirse a Cortés, a quien miraron como un mal menor junto al yugo de los aztecas. Moctezuma se entera de la llegada de Cortés y recuerda las predicciones de Quetzalcóatl. Moctezuma no era ni cobarde ni traidor y descendía de probada estirpe y había demostrado ya su valor en combate. Pero Moctezuma se muestra indeciso ante Cortés porque quizá pensó que no era factible oponerse a la fuerza del destino. De ahí que Moctezuma intenta congraciarse con Cortés,
e intenta convencerlo de que abandone su empresa de llegar a Tenochtitlan. Le envía regalos, le envía presentes, le envía informes falsos acerca de Tenochtitlan, pero Cortés continúa con su camino, continúa con la idea de llegar a Tenochtitlan. Al acercarse a Tenochtitlan, Moctezuma también quiere probar la fuerza de Cortés, así que alienta a los cholultecas a batirlos en una emboscada en Cholula. Hernán Cortés se da cuenta, se percata de la preparación de una emboscada. En el libro escrito por Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera de la conquista de Nueva España, nos cuenta cómo Hernán Cortés otea el peligro y se da cuenta de que le están preparando una emboscada. Así que Hernán Cortés asesta el primer golpe y aniquila a más de 3,000 indios. Y esto va a ser una mancha de sangre que va a marcar la expedición de Cortés y eventualmente muchos se la van a recriminar. Después de haber derrotado a los cholultecas en Cholula, después de haber acabado con más de 3,000 indios y de haber dominado el lugar, Hernán Cortés pasa por entre los volcanes y llega a la gran Tenochtitlan. Ahí, las armas del imperio mexica reciben a Cortés un tanto desmoralizadas. Pronto Cortés se va convirtiendo en amo de sus anfitriones. Pero una nueva expedición comandada por Pánfilo Narváez, compuesta de 1,500 hombres, llega a Veracruz con la orden de arrestar a Cortés. Otra vez Cortés tiene que enfrentarse a otra prueba. Esta vez es una prueba mucho más difícil. Así que Cortés divide a sus fuerzas y va con una parte de sus fuerzas a enfrentarse a Pánfilo Narváez. Regresa a Veracruz y en una noche lluviosa se enfrenta a Pánfilo Narváez, lo toma por sorpresa y lo derrota. Además, engrosó sus filas con los hombres de Narváez que decidieron seguirlo. Al regresar a Tenochtitlan, Cortés encuentra una ciudad rebelada. Esto porque Pedro Alvarado, con falta de tacto, había atacado al Gran Teocalli. Recordemos que el Gran Teocalli era donde los aztecas ofrecían sus sacrificios de sangre. Pero Pedro Alvarado ataca al Gran Teocalli y provoca una matanza. Esta matanza hace que el pueblo mexica se levante en armas contra los invitados de Moctezuma, contra esos hombres que parecía que tenían secuestrado a su soberano. Llega Hernán Cortés y para pacificar los ánimos, Cortés decide liberar a Cuitláhuac. Cuitláhuac era hermano de Moctezuma, pero no sirve de nada porque Cuitláhuac levanta más los ánimos y lidera la revuelta. Moctezuma percibía que la lucha estaba condenada al fracaso, porque pensaba que había llegado el momento de la transfiguración de su pueblo. En lugar de liderar la revuelta o de animar más a su pueblo para que luchara contra los castellanos, Moctezuma trata de convencer a su pueblo para alcanzar la paz, pero fue rechazado. Se dice que fue apedreado y otros dicen que fue el mismo Hernán Cortés quien lo asesinó. Lo que sí es que fue apedreado y muere 3 días después. Los combates se generalizan, pero Cortés pierde casi 600 hombres y esto lo obliga a hacer una retirada de la ciudad. Esto lo hace en la noche y es la llamada Noche Triste. Los tlaxcaltecas le dieron asilo y cumplen su deber como aliado. Allí Hernán Cortés pronto comienza a reorganizarse, construye unos bergantines que eran unas especies de barco más pequeños con una quilla plana, ideados para poder navegar entre los canales de Tenochtitlan y enseña a los indios a utilizar las herramientas de acero. Parece ser que llega la modernidad al Anáhuac. Cuitláhuac murió de viruela y lo sucedió Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era hijo de Ahuizotl.
aquel que había consagrado el Gran Teocalli con más de 80,000 víctimas humanas. Cuauhtémoc ya había demostrado su gran fiereza en combate. Además, había sido cacique de Tlatelolco. Así que le entregan el poder a Cuauhtémoc. Lo hacen el último gran tlatoani del Imperio Azteca. Pero Hernán Cortés regresa a Tenochtitlan con sus 13 bergantines y además con más de 150,000 indios aliados, la mayoría súbditos rebeldes del imperio. Hernán Cortés pone sitio a la ciudad y durante 93 días Cuauhtémoc resiste con temple el hambre y el asedio. Pero la caída del imperio era ya inevitable, su destino estaba marcado. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó. Es un hecho que si la Gran Tenochtitlan hubiera sido realmente un imperio de 3 millones de indios unidos por una fe y una cultura, los pocos hombres de Cortés, aquellos 400 soldados, 199 marinos, con sus 13 yeguas, sus escopetas y sus pocos cañones, y después con aquellos otros pocos hombres de Pánfilo Narváez, pero que recibieron una gran derrota en la Noche Triste, pues esos pocos hombres incluso hubieran sido aniquilados antes de llegar a la ciudad. Pero, en realidad, fueron los mismos indios los que ayudaron a Hernán Cortés a derrotar al imperio azteca, ese pueblo que ya estaba harto de los sacrificios humanos y que miraron a Hernán Cortés como el medio para liberarse de sus dioses, los cuales fueron superados por la fe cristiana. Así de esta manera poder acabar con la barbarie del yugo y, sobre todo, esos sacrificios humanos. Aunque la gran Tenochtitlan contaba con rasgos notables, vivía siglos y quizá milenios atrás. Y de no haber sido los españoles, tarde o temprano hubiera sido otro quien la conquistara, y su destrucción hubiera sido más implacable, como lo fue con los pueblos sometidos por los ingleses. Así el choque de dos grandes culturas, la caída de un imperio y el surgimiento de lo que sería una nueva nación. Sin duda, muchos consideran la conquista como un freno al desarrollo de una civilización, pero también hay muchos más que consideran que era algo inevitable, y dado el gran atraso que tenían los pueblos de América en relación a Europa, más que una conquista opresiva, la ven como una liberación. Hasta aquí, mis amigos, con este tema. Les agradezco que hayan llegado hasta el final. Los invito a que se suscriban a mi canal y si gustan le den un like. Estaré trayendo más podcasts de datos históricos. Les comento que la fuente para este podcast fue el libro de Salvador Borrego llamado América Peligra, un libro que les recomiendo mucho. Se despide de ustedes Herman Moore. Hasta la próxima.